Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Si son nuevos me presento, y este es su espacio dedicado a explorar culturas, historias y por supuesto, a sumergirnos en el fascinante mundo de las series y novelas que nos roban el corazón. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial. Un viaje que nos llevará a tierras lejanas, a paisajes impresionantes, y a descubrir por qué las series turcas se han convertido en un verdadero fenómeno global. Sí, hoy hablaremos de Turquía enamora, secretos y pasión en las series del momento. Prepárense para desentrañar los misterios detrás del éxito de estas producciones, para conocer a algunos de los personajes que nos han hecho reír, llorar y suspirar, y para entender por qué la combinación de drama, romance y la rica cultura turca ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo con contenido como este, lleno de curiosidades, análisis y mucha pasión por las series. Así no se perderán de nada. Y ahora sí, empecemos. ¿Por qué Turquía enamora? La respuesta, aunque compleja, se puede resumir en una palabra: autenticidad. Las series turcas han sabido conectar con el público porque, a pesar de ser ficciones, reflejan aspectos muy reales de la sociedad, de las relaciones humanas y de los dilemas morales que todos enfrentamos. No se limitan a contar una historia, la viven, la respiran y nos la transmiten con una intensidad que pocas producciones logran igualar. Claro, no podemos negar el atractivo visual que tienen estas producciones. Los escenarios son simplemente espectaculares. Desde las bulliciosas calles de Estambul, con su mezcla de modernidad y tradición, hasta las impresionantes costas del Mediterráneo y los paisajes de Capadocia, cada locación se convierte en un personaje más de la historia. No son meros fondos, son elementos integrales que contribuyen a la atmósfera y a la narrativa. Imaginen una escena romántica con el Bósforo como telón de fondo, o una confrontación dramática en las ruinas ancestrales de una ciudad antigua. La geografía de Turquía, rica y diversa, ofrece un lienzo perfecto para estas historias. ¿Y qué decir del vestuario? Los diseñadores turcos han logrado crear looks que son a la vez elegantes, sofisticados y culturalmente relevantes. Los vestidos, los trajes, los accesorios, todo contribuye a crear una atmósfera de ensueño que nos transporta a otro mundo. No se trata solo de ropa bonita, es una representación visual de la identidad de los personajes, de su estatus social y de su evolución a lo largo de la trama. Desde los trajes opulentos de las series históricas hasta la ropa moderna y elegante de los dramas contemporáneos, el vestuario es un elemento narrativo clave que enriquece la experiencia del espectador. Pero más allá de la belleza visual, lo que realmente engancha a los espectadores son las historias. Las series turcas suelen explorar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la venganza y la superación personal. Sin embargo, lo hacen desde una perspectiva única, incorporando elementos de la cultura turca que las hacen especialmente interesantes. Es esa combinación de lo familiar y lo exótico lo que las hace tan atractivas. Reconocemos las emociones y los conflictos, pero los experimentamos a través de un filtro cultural diferente que nos abre una ventana a un mundo nuevo. Tomemos por ejemplo el concepto de familia. En las series turcas, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Los lazos familiares son muy fuertes y se espera que los miembros de la familia se apoyen mutuamente en todo momento. Esta importancia de la familia se refleja en las tramas, donde a menudo vemos personajes luchando por proteger a sus seres queridos, incluso a costa de su propia felicidad. La lealtad familiar, el sacrificio personal y la lucha por mantener la unidad son temas recurrentes que resuenan profundamente en el público, especialmente en culturas como la latinoamericana, donde la familia también ocupa un lugar central. Otro tema recurrente es el del honor. En la cultura turca el honor es un valor muy importante, tanto para hombres como para mujeres. Las acciones de una persona pueden afectar el honor de toda su familia, por lo que es fundamental actuar con rectitud y mantener una buena reputación. Este concepto del honor a menudo genera conflictos en las series, ya que los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles para proteger su reputación y la de sus familias. La lucha entre el honor y el deseo, entre la tradición y la modernidad, es un motor dramático poderoso que genera tensión y mantiene al espectador enganchado. Y por supuesto, no podemos hablar de series turcas sin mencionar el romance.
Las historias de amor son el corazón de muchas de estas producciones, y los guionistas turcos son maestros en crear relaciones complejas, apasionadas y llenas de obstáculos. Desde amores prohibidos hasta triángulos amorosos, pasando por historias de segundas oportunidades, las series turcas nos ofrecen un amplio abanico de romances que nos hacen suspirar. El amor se presenta en todas sus formas, el amor incondicional, el amor posesivo, el amor doloroso, el amor redentor. Y siempre con una intensidad emocional que cala hondo en el espectador. Ahora hablemos de algunas de las series que han contribuido a popularizar el fenómeno turco. Empezamos con Erkencikus, una comedia romántica que conquistó al público con su frescura, su humor y la química innegable entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en una agencia de publicidad, es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden combinar romance, humor y elementos culturales de manera exitosa. La serie no solo nos ofrece una historia de amor encantadora, sino que también nos muestra un lado moderno y vibrante de Estambul, con sus cafés, sus tiendas de diseño y su ambiente cosmopolita. Otra serie que ha triunfado a nivel internacional es Kara Sevda. Este drama cuenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de clases sociales diferentes que se ven obligados a separarse. La serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es una historia de amor, sacrificio y venganza que ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos. Kara Sevda explora las diferencias de clase, las presiones sociales y las consecuencias de las decisiones que tomamos por amor. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero que a veces el precio a pagar es demasiado alto. Y no podemos olvidar Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica ambientada en el Imperio Otomano, narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia. La serie, que destaca por su cuidada producción, su vestuario impresionante y sus personajes complejos, ha sido un éxito en todo el mundo y ha contribuido a despertar el interés por la historia y la cultura turcas. Muhteşem Yzyl no es solo un drama histórico, es una exploración del poder, la ambición, el amor y la traición en la corte otomana. La serie nos muestra la vida de Suleimán desde sus inicios como príncipe hasta su reinado como sultán, y nos revela las intrigas palaciegas, las guerras y las pasiones que marcaron su vida. Más recientemente, series como Yargı y Aile han demostrado que las series turcas siguen innovando y explorando nuevos géneros. Yargı es un thriller judicial que engancha al espectador desde el primer momento con su trama llena de giros inesperados y sus personajes moralmente ambiguos. La serie plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la verdad y la responsabilidad, y nos mantiene en vilo hasta el último episodio. Aile, por su parte, es un drama familiar que explora las complejas relaciones entre los miembros de una familia poderosa y los secretos que esconden. La serie nos muestra las dinámicas familiares disfuncionales, las luchas por el poder y las consecuencias de los errores del pasado. Pero, ¿qué hace que estas series conecten tanto con el público latinoamericano? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la cultura turca comparte algunas similitudes con la cultura latina, como la importancia de la familia, la pasión por el romance y la expresividad emocional. Estas similitudes hacen que los espectadores latinoamericanos se identifiquen con los personajes y las historias. Compartimos una visión del mundo centrada en las relaciones interpersonales, en la importancia de los lazos familiares y en la expresión abierta de las emociones. En segundo lugar, las series turcas suelen ofrecer una alternativa a las producciones estadounidenses, que a menudo están dominadas por la acción y los efectos especiales. Las series turcas, en cambio, se centran más en las relaciones humanas, en las emociones y en las complejidades de la vida cotidiana. Esto las hace más cercanas y realistas para muchos espectadores. Ofrecen una pausa refrescante de las explosiones y las persecuciones, y nos invitan a reflexionar sobre temas más profundos y significativos. Y por último, no podemos negar el atractivo de los actores turcos. Muchos de ellos son verdaderas estrellas que han conquistado al público con su talento, su belleza y su carisma. Nombres como Can Yaman, Burak Özçivit, Van Tatlıtuğ y Beren Saat son sinónimos de éxito y atraen a millones de fans en todo el mundo. Su presencia en la pantalla es magnética y su capacidad para transmitir emociones es excepcional. Son ídolos que inspiran y que nos hacen soñar con un mundo lleno de pasión y romance. Además, las series turcas han sabido adaptarse a los nuevos formatos de consumo audiovisual. Muchas de ellas están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video,
lo que facilita su acceso a un público global. La facilidad de acceso combinada con el boca a boca y la promoción en redes sociales ha contribuido a su creciente popularidad. Otro factor importante es la calidad de la producción. Las series turcas invierten en buenos guiones, directores talentosos y equipos técnicos profesionales. Esto se traduce en una experiencia visual y narrativa de alta calidad que compite con las producciones de otros países. En definitiva, el éxito de las series turcas es el resultado de una combinación de factores: historias bien contadas, personajes complejos, una cuidada producción, escenarios impresionantes y actores talentosos. Todo esto, aderezado con elementos de la rica cultura turca, crea una fórmula irresistible que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. No es solo una moda pasajera, es un fenómeno cultural que ha llegado para quedarse. Y ahora, para ir terminando, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Descubrimos por qué las series turcas enamoran al mundo, analizando su autenticidad, sus impresionantes escenarios, su cuidada producción y sus historias llenas de pasión y secretos. También hablamos de algunas de las series más populares, como Erkencikus, Karasevda, y Mutesem YZYL, y exploramos las razones por las que conectan tan bien con el público latinoamericano. Espero que este análisis haya sido informativo y entretenido, y que les haya dado una mejor comprensión del fenómeno de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. A mí me encanta sumergirme en estas historias llenas de drama, romance y cultura, y me alegra poder compartir esta pasión con ustedes. Cada serie es una ventana a un mundo nuevo, una oportunidad para aprender y para conectar con emociones universales. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, qué personajes les han robado el corazón y qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí. Quiero crear contenido que les interese y que les aporte valor. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas aventuras. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las series turcas. Nos vemos pronto. Que sus vidas estén llenas de amor, pasión y buenas historias. Adiós.